Bien amigos, muy buenos días, bienvenidos como todos los jueves a su espacio Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. En la presidencia y dirección general de la emisora está la doctora Ana Mireya Obregón Totti López Pocaterra, en la coordinación general de producción Carlos Colmenares, en los controles, y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de hablar para ustedes como todos los jueves en nuestra vuelta al mundo semanal de 9 a 10 de la mañana hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Iniciamos nuestro programa haciendo publicidad, hablando del equipo de Policreativa Consultores. Si usted tiene un emprendimiento, una idea, quiere potenciar un insumo, quiere descubrir el carácter diferenciador de su propuesta, ¿qué lo hace distinto al resto de opciones que abundan en el mercado? Tiene que ir con el equipo que lo asesora, lo acompaña, lo guía y lo lleva por el camino correcto para que convierta ese pensamiento de esperanza, de sueño, de anhelo, en una propuesta convincente que lo lleve a triunfar, que lo lleve a generar un cambio, no solo a lo externo, sino que usted también pueda mejorar sus condiciones, avanzar. Entonces, ¿qué hacemos? Visitar la página web de Policreativa Consultores, www.policreativaconsultores.com, y seguirnos a través de las redes sociales, @Policreativa_Consultores, Policreativa Consultores, que ha tenido una redimensión de su idea, de su propuesta, viene y reaparece pronto. Estén muy pendientes con sus análisis, con sus videos, con sus ejercicios, para que ustedes vean cómo la teoría, los insumos, los planteamientos se pueden traducir en un ejercicio práctico, que el fin es que ustedes triunfen. Esa es la idea. Policreativa Consultores, formándolos, asesorándolos, acompañándolos y llevando a que esa idea sea el instrumento que los va a llevar a triunfar y a generar el cambio que ustedes quieren. Policreativa Consultores. Bueno, vamos entonces a dar inicio a nuestro programa donde vamos evidentemente a dedicar buena parte del mismo a Perú. Perú sigue siendo noticia, en este caso por la poca claridad que se evidencia no solo del escenario electoral, sino también del resultado de la primera vuelta, no solo lo que viene para Perú, que es conflictivo, sino lo que se asoma en este cerrado final, en esta idea de qué puede acontecer con miras a una evidente segunda vuelta, que las encuestas por fin acertaron, y claro, no era muy complejo hacerlo, con esa cantidad de candidatos era obvio que se pasaría una segunda vuelta. Pero hablaremos de eso, hablaremos también del caso húngaro, las implicaciones de la derrota, más que uno decir el triunfo, la victoria de la oposición en Hungría, el caso del señor Magyar. Este caso es la derrota de Orbán, que así debe uno verlo. Vamos a examinar por qué pierde Orbán. Gana Magyar, sí, pero gana también Europa. Eso lo entenderemos y lo analizaremos, y conversar un poco de la realidad del Medio Oriente. Sin embargo, antes de entrar en materia, saludar a mi hermano Mauricio. Su cumpleaños hoy, él está en Bogotá. Muchas bendiciones, Mauricito, por todo este nuevo año, que sean además muchos años más en unión familiar, con trabajo, con esperanza, con salud, con encuentro. Así que Mauricio, que hoy está de cumpleaños, nuestras bendiciones y el saludo además de todo el equipo de Sin Fronteras pero con Límites por Radio Sintonía 1420 AM. Bueno, a Mauricio entonces un feliz cumpleaños, nos celebramos por todo lo alto aquí en Sin Fronteras pero con Límites, y un abrazo desde Caracas, que además hoy el ambiente caraqueño asemeja mucho al ambiente de Bogotá, una ciudad que amaneció con lluvia y además donde está haciendo frío, así que bueno, igual un saludo y un abrazo caluroso con ese afecto y ese cariño, y a Mauricio un feliz cumpleaños. Bueno, vamos entonces a decir, nos dice Adelia, feliz y bendecido día, y sí, continuamos entonces, un abrazo a Adelia y muchas bendiciones para todos. Bueno, empezamos por el caso peruano, haciendo la actualización en tiempo real. Veníamos haciendo seguimiento al proceso que se viene generando, unas elecciones por demás controversiales y polémicas, unas elecciones donde la apuesta es si el presidente Balcázar puede o no terminar su mandato, quién va a asumir después, quién pueda llegar, y con una cantidad de abanderados que uno dice que cualquier cosa puede terminar ocurriendo. Una elección donde no se votó únicamente el domingo, porque resulta que algunos colegios no lograron montar el proceso, entonces fueron las personas convocadas al lunes, pero una elección el lunes donde la gente ya tenía los resultados boca de urna. Entonces todo eso va efectivamente a alterar y va a generar un ruido sobre un proceso que se torna totalmente cuestionable, como viene siendo la realidad peruana. Un proceso que no pareciera tener ningún tipo de estabilidad, que no pareciera generar ningún tipo de tranquilidad con lo que uno pueda vislumbrar. Ya se ven lejanas aquellas elecciones de 2021, mucho ha transcurrido, muchos candidatos
han aparecido, y muchos presidentes además, porque ese es el gran problema. El 2021, en la segunda vuelta, Pedro Castillo con el 50,1% logró vencer en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, quien obtuvo el 49,9%. Eso fue en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2021. En 2016 el escenario también había sido bastante estrecho. En segunda vuelta Pedro Pablo Kuczynski obtuvo el 50,1% frente al 49,9% de Keiko Fujimori. Diferencias mínimas las que se van evidenciando, y eso podría ocurrir aquí también. Vamos a conversar al respecto. Podemos ir un poco más atrás, año 2011. Ollanta Humala el 51,5% frente al 48,5% de Keiko Fujimori. Usted dice Keiko Fujimori todo el tiempo, sí, porque trata de llegar. Y esta pareciera ser una oportunidad para hacerlo, porque el escenario se torna un poquito más favorable respecto a las otras contiendas. En 2006, Alan García el 52,6% frente al 47,4% de Ollanta Humala. En ese momento un Ollanta Humala muy radical. Cuando ganó las elecciones fue un hombre incluso acompañado de Mario Vargas Llosa, de Alejandro Toledo, y que fue además un hombre con una posición y una actitud mucho más comedida, porque pesó mucho el antifujimorismo. Y creo que además hay una gran injusticia al respecto, porque usted puede discrepar de lo que hizo Alberto Fujimori, pero endilgar las acciones del gobierno de Fujimori a la hija, yo creo que es injusto. Además era una mujer muy joven, fungió de primera dama por unas condiciones particulares que se dieron del divorcio del papá, pero salvo eso no tuvo mayor capacidad de incidencia. Muy bueno, 2006, Alan García, Ollanta Humala. Alan García se suicidó en medio de una investigación que llevaba, y Ollanta Humala detenido y condenado por corrupción. Y la otra elección que podemos decir, 2001, el retorno de la democracia en el Perú, Alejandro Toledo, el 53,1%, Alejandro Toledo también detenido por corrupción, y venció en la segunda vuelta a Alan García, quien obtuvo el 46,9%. Esa es la evolución electoral del Perú. ¿Qué ocurrió ahorita o qué está ocurriendo ahorita cuando vamos a tiempo real, a actualizar, a las 9:09 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, de hoy, 16 de abril, con el 93% de los votos contabilizados, Keiko Fujimori tendría el 17,1%, posicionándose como la primera opción para la segunda vuelta, con un porcentaje, por cierto, mínimo, y una opción bastante minoritaria respecto a la segunda vuelta y a las preferencias. Se dio antenoche el cambio de opciones. El conteo llevaba en el segundo lugar al controversial Rafael López Aliaga, el exalcalde de Lima de Renovación Popular, un hombre marcadamente conservador, que fue superado por Roberto Sánchez. Roberto Sánchez es el candidato de Juntos por el Perú, es el candidato del sector de Pedro Castillo, y logró entonces Sánchez superar a López Aliaga y le había sacado alguna ventaja. Sin embargo, en este momento los votos son poco más de 10.000 votos de diferencia los que tienen entre Sánchez y López Aliaga. Sánchez tendría en este instante el 12% frente al 11,9% del candidato de Renovación Popular López Aliaga, quien ha llamado prácticamente a una rebelión, a decir que se está cometiendo un fraude y que hay que salir a pelear. Keiko Fujimori aprovechó la coyuntura, por supuesto en un guiño a la gente que votó por López Aliaga, diciéndole: no estoy de acuerdo con que usted llame a una revuelta, pero en todo caso vamos a generar y vamos a plantear un escenario donde yo le prestaré los fiscales para que usted pueda examinar a dónde vamos a avanzar y qué pueden hacer. Entonces, en este instante, Sánchez va pasando a la segunda vuelta, falta mucho por escrutar en un escenario tan pequeño, y López Aliaga tendría una diferencia apenas del 0,1% respecto a la segunda vuelta. A mi entender, Keiko Fujimori estaría de acuerdo con que pase López Aliaga, ya vamos a ver por qué, preferiría a López Aliaga como adversario, eso podemos verlo. En el cuarto lugar estaría Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno con un 11,1%. Vamos incluso a dar todos los candidatos. Se puede hacer larga la lista, pero quiero que vean la descomposición del sistema político peruano con todas estas opciones que aparecen. Después de Jorge Nieto, que tiene el 11,1%, Ricardo Belmont, que tiene el 10,2%, el Partido Cívico Obras coqueteó con un pase a la segunda vuelta, después se fue desmoronando esa aspiración y ha dicho el también exalcalde que se separa de la política, que no quiere saber absolutamente más nada. Luego Carlos Álvarez, de País para Todos, el 7,9%, el humorista que pasó, yo creo que lo que hizo fue vender su visión de hombre de la actuación y el teatro cómico, porque incluso el cierre de campaña fue una imitación a los demás candidatos. Eso no es una visión política que uno pueda reivindicar. Pero en todo caso, a lo mejor quiso apostar a ser el Zelensky o a ser el Jimmy Morales del Perú.
Cuando usted se casa con una figura que no es del entorno, queda mal parado. Por cierto, López Aliaga se hace llamar el Trump peruano. No sé si eso le convenga, a lo mejor perdió votos por eso. Alfonso López Chau, también un político reconocido de Ahora Nación, el 7,4%. Marisol Perestello, exministra, figura además importante de la justicia peruana, el 3,4%. Carlos Spa, el 3,4% también. Fernando Olivera, varias veces aspirante, hombre de luchas políticas también relevantes, 1,9%. José Luna, el 1,6%. Johnny Lescano, controversial político que viene de Acción Popular, el 1,3%, en este caso con otro partido. César Acuña, de Alianza para el Progreso, también un político controversial que suena mucho, y sueña mucho también con llegar al poder, el 1,1%. Aquí viene un caso dramático, Enrique Valderrama, el 1%, el joven candidato del partido aprista peruano, que no logra el partido pasar el umbral que requería, ni la votación mínima ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Recuerden que reaparece la bicameralidad en el escenario político peruano, y bueno, el APRA nunca muere, dice el refrán, pero creo que queda herido y queda con una situación que obliga fundamentalmente a una reforma y a vender una idea de qué puede ser el aprismo en el Perú. Bueno, recuerda uno a Víctor Raúl Haya de la Torre, recuerda a Alan García, y nada que ver con el partido. Es un partido totalmente disminuido, y aunque suene muy duro, es un partido desaparecido del escenario. George Forsyth, que también había aspirado, en este caso fue con Somos Perú, el 0,9%, nada que ver con el fenómeno que había tratado de ser los comicios anteriores. Heber Cayer, del Partido Patriótico del Perú, el 0,9%. Mario Vizcarra, de los Vizcarra, el 0,9%, Perú primero. Ronald Atencio, el 0,8%. Rosario Fernández, 0,8%. Charlie Carrasco, el 0,7%. Vladimir Cerrón, cuidado con Cerrón, el ideólogo de Pedro Castillo, un partido de Pedro Castillo dividido completamente. Cerrón se quedó con Perú Libre y sacó el 0,6%, haciendo campaña por demás en la clandestinidad. El médico Vladimir Cerrón, formado en Cuba, después con algunos posgrados, Vladimir Cerrón no logró pasar del 0,6%. Él está clandestino porque dice que el Estado peruano le tiene una persecución. Bueno, una votación sustancialmente baja para lo que vende Cerrón como propuesta. Mesías Guevara, del Partido Morado, otro político del que se habló mucho en un momento, 0,5%. Roberto Chiabra, 0,4%. Paul Jaimes, el 0,4%. Wolfgang Grosso, el 0,4%. Alex González, también 0,4%. Rafael Belaunde, el 0,2%. José Williams, de Avanza País, el 0,2%. Avanza País tiene por símbolo un tren moderno, como el tren se quedó parado en medio del túnel, porque poco más de 30.000 votos. Francisco Díaz Canseco, el 0,2%. Fiorella Molinelli, de Fuerza y Libertad, que además llevó de candidato al Senado a Pedro Pablo Kuczynski, a quien vimos acudiendo a sufragar en una silla de ruedas. Bueno, pero que no ganó, evidentemente. Bueno, Fiorella Molinelli, el 0,2%. Álvaro Paz de la Barra, el 0,1%. Armando Macé, el 0,1%. Antonio Ortiz, el 0,1%. Walter Chirino, 0,1%. Napoleón Becerra, que falleció durante la campaña, el 0,1% también, al igual que Carlos Jaico, que fue el último de los candidatos, hasta el momento está siendo, que obtuvo poco más de 9.000 votos y también el 0,1%. Entonces es dramático lo que uno evidencia y observa en el Perú, con una cantidad de actores que terminan participando, concurriendo y que no dicen absolutamente nada a la realidad peruana. Decía un chiste muy macabro, podríamos indicar, que no importa, que los proclamen a todos, porque como en Perú los presidentes duran 2 meses, bueno, todos van a tener chance de gobernar y de participar. Entonces uno se burla de eso en el sentido irónico, pero es muy grave porque no hay referentes políticos que puedan decirle algo a la nación. Yani Laivé nos dice, buenos días, saludos desde Caracas. Un abrazo a la profesora Yani Lobo. Robert dice, hola Luis Daniel, Perú es un caso con el escenario de los candidatos y presidentes que han pasado. Todos los presidentes salen sin palabras. Es que el problema, Robert, es ese, que no hay una institucionalidad sólida, no hay referentes políticos. Cuando uno observa que Keiko Fujimori está pasando a la segunda vuelta y no llega ni siquiera al 20% de los votos, se genera, por supuesto, una gran controversia, una gran inquietud. ¿Qué puede estar ocurriendo allí? ¿A dónde avanza el Perú con toda esta situación? ¿Qué plantean los líderes peruanos? Ya vamos a hablar del Congreso, esa es otra realidad que pinta muy mal para la idiosincrasia peruana. Y eso que la reforma electoral trató de eliminar la cantidad, va a sonar feo, pero hay que decirlo así,
no de partidos, sino de siglas que concurren allí y que terminan presionando y buscando tener incidencia. Eugenia dice, buenos días. ¿Qué estará pasando en el mundo con tanta corrupción? Es que el problema, Eugenia, es ese, que llegamos a un escenario de pérdida de valores, y el caso peruano es la evidencia de ello. O sea, ¿qué han salido? La misma Eugenia dice, en Perú han tenido 8 presidentes en 10 años. ¡Qué molleja!, dice Eugenia, con una expresión que se nota que le sale del alma, efectivamente, y es producto de esa corrupción. O sea, pareciera, y volvemos a un comentario irónico, que el que llega y le dan el acta de presidente electo, de una vez le están abriendo una investigación. Porque ¿qué pasó con Humala? ¿Qué pasó con García, que dijimos que se suicidó? ¿Qué pasó con Humala? ¿Qué pasó con Kuczynski? ¿Qué pasó con Vizcarra? Entonces, uno los ve, este señor que asumió al final la presidencia sin ningún tipo, sin ningún tipo de relevancia, de trayectoria, personaje que colocaron allí porque no tenía el nivel político y terminó llegando a presidente de Perú, investigado también. Entonces no hay algún elemento que permita entender. La señora Boluarte, el señor Castillo, por cierto el señor Castillo logró que su hermano y su cuñada, y terminó eso prácticamente un tema familiar, llegaran al Senado con el partido que apoyó a la presidencia, a Sánchez, que todavía podemos decir va en el segundo lugar con el 93% escrutado. Ahí puede pasar cualquier cosa. Nos dice la señora Yolanda, buen día desde Bogotá, escuchando el análisis noticioso semanal. Un abrazo a la señora Yolanda. Bueno, vamos a continuar analizando el tema peruano. Yo creo que podríamos escuchar, para poner algo de música, a Rafael. Podríamos poner a Rafael con Chabuca Limeña, que es un homenaje a esa peruana emblemática, Chabuca Granda. Entonces vamos a escuchar a Rafael y regresamos a analizar resultados electorales de la presidencia y hablar un poquito del Congreso y del Parlamento andino. Bueno, escuchemos a Rafael y calmamos un poco esta angustia que viven los peruanos. Bueno, yo este regreso lo hago y tomo la frase de la señora Yolanda, que dice, bella canción con ese invaluable intérprete, sí, más un gran homenaje a Chabuca Granda que hace el gran Rafael. Bueno, continuamos, llegan mensajes. Felipe dice, ¿cuáles son los retos económicos que enfrenta Perú, Ecuador, Panamá, Bolivia y Venezuela? Fundamentalmente, Felipe, la inequidad. Uno observa y la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible que estos candidatos populistas, yo diría que todos son así, en el Perú, al menos en estas opciones, tristemente, pero ¿por qué esos discursos revanchistas llegan? Porque Perú es un país con una enorme inequidad. Perú no es las grandes zonas de Miraflores, de Barranco, de las zonas hermosas de Lima. Es un país con un nivel de atraso considerable en la sierra, en la selva, en la misma ciudad de Lima. Entonces los retos son tratar de disminuir la inequidad y brindar seguridad y oportunidades. Seguridad ¿qué? Física, institucional. Eso es lo que tiene que hacer, en este caso Perú, pero los demás que pone Felipe también, los demás países. Jorge dice, pienso que las guerras están sacudiendo los mercados del mundo, prácticamente está en crisis. ¿El mundo está en crisis? Totalmente, Jorge, eso hablaremos en un rato. Bueno, vamos a enviar saludos. La señora Liliana nos dice, listo en el avión desde temprano. Un abrazo a la señora Liliana que está pendiente, la señora Heidi Dayana, el señor Eduardo también están en sintonía. Así que bueno, contentos todos de ir en este movido inicio del programa hablando de Perú. Fíjense, para analizar lo que ocurrió a nivel presidencial, este tema nos va a llevar un buen rato la mañana de hoy. Fíjense, uno hace la revisión del histórico de las elecciones. Y lo hicimos con la segunda vuelta, hagámoslo con la primera para que ustedes vean qué ocurre. Fíjense, en las elecciones del 2001, en la primera vuelta, Alejandro Toledo, el llamado Cholo Toledo, obtuvo el 36,5%, derrotando a Alan García, que tuvo el 25,8%, y en el tercer lugar quedó Lourdes Flores con el 24,3%. Detalle significativo, que el que queda de primero tiene prácticamente un tercio de la votación, y el que queda de segundo se lleva un cuarto, al igual que la que queda de tercera. Entonces, una elección donde hay una participación importante en cuanto a las opciones. 2001, 2006, primera vuelta, la que se dio. Ollantaytamala el 30%, Alan García el 24%, Lourdes Flores el 23%. Fuerza también de las tres opciones que terminaron en los primeros puestos. Se nota que hay una preferencia, y los que están pasando a segunda vuelta lo hacen con un porcentaje y un piso al menos interesante, y la que se queda por fuera en el primer lugar de los que no entraron, Lourdes Flores, tiene también preferencia relevante. 2011, primera vuelta, estamos en primera vuelta. Ollantaytamala 31,7%, Keiko Fujimori 23,6%, Pedro Pablo Kuczynski 18,5% y Alejandro Toledo 15,6%. Bueno, aquí hasta el cuarto lugar uno podría decir que hay un significado de votos, y sobre todo en los dos primeros hay una opción superior al 20%, el caso Humala al 30%, y se nota entonces que hay al menos cierta legitimidad que se va a ir asomando. 2016, primera vuelta, Keiko Fujimori 39,9%,
Pedro Pablo Kuczynski 21,1%, Verónica Mendoza del Frente Amplio 18,7%. Ahí compitió Alan García, no le fue bien. Bueno, Keiko Fujimori rozó el 40%, Kuczynski superó el 20%, y en segunda vuelta gana Kuczynski. Un detalle, o sea, Fujimori logró una cifra relevante de votos en primera y el antifujimorismo le pasó factura y ganó el PPK, como llamaban a Pedro Pablo Kuczynski. Más ese era el nombre del partido, Peruanos por el Cambio, ese cambio con K. No cambió mucho porque siguió siendo la corrupción y Kuczynski terminó fuera del poder. 2021, ya la situación empieza a cambiar. Pedro Castillo 18,9%, el maestro Castillo. Keiko Fujimori 13,4%. López Aliaga 11,8%, un detalle, todo repetido, los mismos nombres, Hernando de Soto 11,6%, Johnny Lescano 9,1%, pero aquí vemos que el que gana la primera vuelta no alcanza el 20%, y la que va al segundo lugar no llega al 14%, entonces ahí empezamos a notar un desgaste que nos lleva al escenario de hoy, todavía con el 93%, no han actualizado el conteo, Fujimori 17,1%, Sánchez el 12%, es decir, Fujimori estaría pasando de primera con un porcentaje de votos menor al que obtuvo Pedro Castillo en las elecciones de 2021. Él obtuvo 18,9%, en este caso la señora Fujimori obtendría el 17,1%. ¿Por qué le convendría a Keiko Fujimori pasar junto a López Aliaga? Porque Keiko Fujimori genera rechazo por lo que representa el fujimorismo. Puede tener adherentes, los cuales no son muchos a la luz de este porcentaje que obtuvo, pero es mucho más maleable políticamente que el señor López Aliaga, que es una figura totalmente controversial y conservadora. Entonces López Aliaga, si pasa contra Fujimori, a lo mejor ella hay un voto, vamos a decir, coyuntural, que la gente diga, bueno, entre el menos malo pareciera Keiko Fujimori, vámonos con la señora Fujimori, y por fin Keiko Fujimori pueda llegar a la presidencia del Perú. Pero al ser Sánchez, la gente dice, bueno, pero ¿cómo es posible? Sánchez es el candidato de Castillo. Castillo fue un hombre incapaz e ineficaz en el ejercicio del poder en Perú. No pudo ni siquiera mantenerse en el cargo con esa burla y ese ejercicio patético de intentar dar un autogolpe que le salió mal. Ni eso pudo hacer, dicen algunos. Pero Sánchez representa lo que nos preguntaban hace un rato en los mensajes, lo que nos decía, por ejemplo, Felipe, el reto, que es que el Perú es un país muy desigual. Y ahí es donde el discurso de Sánchez puede calar. Un Sánchez mucho más preparado que Castillo, por cierto, en visión política, en ejercicio. Más radical, eso habría que verlo y asumirlo. Más hábil podría incluso ser. Pero entonces, si es Sánchez contra Fujimori, hay que ver cómo se comportan el Perú profundo, las zonas remotas, y podría Sánchez ganarle las elecciones a Keiko Fujimori. Yo creo que entre estos tres va a estar el presidente. Ya Jorge Nieto creo complicado que pueda remontar, y Ricardo Belmont tampoco puede hacerlo. Aunque está cerca, creo que la forma en que se van dando los votos, en este 7% que falta por contabilizar, que es una eternidad y una cantidad de votos fuerte, puede hacer que eso cambie. En todo caso, creo que Keiko Fujimori espera, por eso quiere ayudar a López Aliaga, que pasa segunda vuelta, porque considera mucho más fácil ganarle a López Aliaga que ganarle a Sánchez las elecciones. Eso va a estar allí. Ahora, independientemente el ganador de las elecciones, no importa quién vaya a ser, le va a tocar un Congreso totalmente descompuesto. Un Congreso que ha cambiado, ahora es bicameral, ahora existe una estructura donde hay una valla electoral, no todos llegan, el APRA no llega, por ejemplo, había que tener un porcentaje mínimo en una u otra cámara para poder entrar en la cifra repartidora. Entonces, ¿qué tenemos? En el Senado, Fuerza Popular tendría 20 escaños de los 60, Juntos por el Perú tendría 15, Renovación Popular 9, el Partido del Buen Gobierno tendría 7, el Partido Cívico Obras tendría 5 y Ahora Nación tendría 4. El resto no aparece. Ahora Nación apoyó a López Chao a las elecciones presidenciales y Jorge Nieto fue del Partido del Buen Gobierno. Entonces no entraría en todo caso tampoco el partido País para Todos de Carlos Álvarez, una votación fuerte, pero no presentó en todos los sitios, no va a entrar. Y a nivel de Cámara de Diputados, Fuerza Popular tendría 41 escaños, Juntos por el Perú 31, el Partido del Buen Gobierno 19, Renovación Popular 15, Partido Cívico Obras 14, Renovación Popular sacó una votación importante en Lima, de hecho es el único lugar donde gana, en Lima, Renovación Popular. Ahora Nación tendría 10 y los demás no entran tampoco. Y finalmente el Parlamento Andino, falta mucho por escrutar en el Congreso y el Parlamento Andino, Fuerza Popular tendría un escaño, Renovación Popular tendría el otro, Partido del Buen Gobierno se lleva uno también, Juntos por el Perú uno y el Partido Cívico Obras se lleva el otro. Entonces, gane quien gane la presidencia, va a tener que enfrentar un Congreso con discrepancia,
con inquietudes y con enormes diferencias. Entonces, complicado el panorama peruano. Creo que cobra vigencia esa frase de don Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral, que decía, en otros términos, cuándo era que se había descompuesto, se había fregado el Perú. Y bueno, yo creo que el Perú sigue fregado. Ustedes después buscan Conversación en la Catedral y leen la frase exacta que dijo Vargas Llosa. Bueno, vamos a hacer algo, vamos a identificar la emisora, vamos a escuchar los mensajes que nos tiene la radio y vamos a regresar con música, una canción que los va a llevar a muchos de nuestros oyentes, de nuestros pasajeros de la Vuelta al Mundo Semanal, a sus días de colegio, a sus días de primaria. ¿Con qué viene Luis Daniel? Bueno, ya vamos a ver. Identificamos la emisora y regresamos aquí, a Sin Fronteras, pero con límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Ya venimos. Vino el panamericanismo, esa era la sorpresa que les teníamos. Más de uno recordará sus días de estudiante de primaria, cuando lo mandaban en cualquier país de América a hacer una banderita para celebrar el Día del Panamericanismo. Y el panamericanismo hay que recuperarlo, la esencia de la verdadera integración, acercarnos a mecanismos como la Comunidad Andina, el Mercosur, fortalecer a la OEA, que deje de ser un cascarón vacío y un club de amigos, que sean órganos que de verdad tengan participación. Entonces creo que el Día del Panamericanismo, con ese himno además tan bonito y que llena de esperanza, tiene que invitar a eso, a tratar de avanzar en torno a una verdadera integración que va a sonar a lo mejor esto fuerte, que elimine las fronteras, sí, que permite libre circulación, formación, avance en materia de transporte, inversiones, acompañamiento a fortalecimiento institucional, como lo ha logrado hacer Europa, que tiene, así como tiene el himno de la alegría como himno, nosotros tenemos la canción de las Américas como canción del panamericanismo y del gran sentimiento de unidad. Así que bueno, más de uno por allí, oye, cuando yo hacía la banderita, bueno, efectivamente, para celebrar el 14 de abril, el Día del Panamericanismo. Bueno, continuamos, recuerden, haciendo publicidad, que estamos llegando a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visite la página web, síganos a través de nuestras redes sociales y deje que lo asesoren, deje que lo acompañen. No se las sabe todas, puede tener las mejores ideas, el mejor propósito, el anhelo más grande, pero deje que lo ayuden para que ese sueño etéreo se convierta en una realidad que los lleve a triunfar. Policreativa Consultores. Bueno, continuamos. Nos dice por acá Pilar, ¿qué opinas de lo que se llama los amos de la guerra? Tristemente, Pilar, que aquí hay gente que no le interesa la paz, porque hacen un gran negocio a través de la guerra, sea vendiendo armas, vendiendo tragedias, manejando el hambre, la zozobra. Entonces, esos amos de la guerra son los que están allí e impiden que se llegue a un gran acuerdo. Y siempre encontrarán una letra pequeña para evitar un gran entendimiento. Fernando Peralta nos dice, hola, escuchando desde Altamira, un gran abrazo, Fernando. Saludos en esta lluviosa mañana caraqueña. Dice Silvia, como que van a tener que nombrar una inteligencia artificial como presidente, porque Perú es un caso. Bueno, Silvia, conociendo el escenario, a lo mejor se les daña la inteligencia artificial y quién sabe qué les resulte. Pues. De verdad, el Perú sigue siendo Perú con todo y eso, pero lamentable todo lo que uno evidencia. Yo creo que ni así encuentra una salida. Nazario dice, ¿en cuánto está el dólar en el Perú? Habría que investigar, Nazario, el valor del dólar en relación al sol. Vamos a ir buscando cuál es esa relación que se tiene. Dólar en Perú y sol. Aquí vamos a ver si podemos encontrar. Dicen que un dólar son 3,44 soles. Eso es lo que dice aquí Internet. Bueno, fuimos a la inteligencia artificial. No gobierna, pero al menos nos dio esa respuesta aquí. Ahora entonces hay que corroborarlo. El mensaje también llega por acá. Nos dice Eusebio. Buen día. Pienso que la política hoy día parece un carnaval. Totalmente, Eusebio. Eusebio nos escucha desde Coro. Bueno, Eusebio, sí. Parece un carnaval por los disfraces, por la exageración, por puro papelillo y nada de realidad, y porque le dan a la gente caramelos, nota que no le dan soluciones, pero sí, creo que nos toca ir a los médanos a reflexionar cómo deja de ser un carnaval la política y cómo pasa a ser una realidad. Bueno, vamos entonces a continuar. Nos quedamos en el Perú para cerrar esta idea, un país totalmente controversial, un país que nos va a llevar a dar de qué hablar y donde uno no vislumbra qué puede ocurrir de escándalo en escándalo, con controversias y con una gran desolación en todo lo que se vive. Alguien dice, bueno, y se puede hacer todavía, la clase política puede hacerle más daño al Perú después de lo que todo ha pasado. Siempre habrá un elemento para que puedan hacerlo, para que puedan seguir dando de qué hablar y no brindando soluciones. Detalla de forma, hablábamos del Senado, de forma en el sentido de lo que hemos acompañado. Uno revisa la lista de senadores electos por Fuerza Popular y no ve, por ejemplo, a Carlos Tubino, el almirante Tubino, un hombre totalmente controversial en su manera de declarar y de hablar. Pareciera que se queda por fuera, lo daban como electo, pero no aparece aquí en la página de los resultados peruanos. Sí aparece Fernando Rospigliosi, la persona que iba a asumir o que le tocó conducir al Congreso en los días en que no se sabía qué hacer cuando salió Gerí. Bueno, él es reelecto. Marta Chávez aparece también por allí. Los mismos nombres, no hay renovación de ningún tipo. En Juntos por el Perú, el candidato más votado sería José Mercedes Castillo.
Mercedes Castillo. José Mercedes Castillo es el hermano de Pedro Castillo. Entonces lo lleva ahí, salió a votar con un sombrero, es como el emblema que ellos llevan. Y Renovación Popular, como senador electo, tendría López Aliaga. O sea, López Aliaga trabajo tendrá, bien sea como presidente o caso como senador. Habrá que determinar a dónde va. Bueno, realidad peruana, que lo lleva a uno a suspirar de angustia con todo lo que se ve. El parlamentario andino de Fuerza Popular sería Luis Fernando Galarreta, que es candidato a la vicepresidencia y fue presidente del Congreso peruano, un hombre de una gran superación, una condición física que tiene, y uno lo ve avanzando y tratando de salir siempre adelante. Bueno, hablando de elecciones, vámonos a otra, nos vamos lejos, nos vamos a Hungría. En Hungría, comiso, las encuestas también, las encuestas tienen que estar contentas, estamos hablando bien de ellas porque por fin atinaron un escenario, el peruano y el húngaro. Bueno, el partido TIPSA de Peter Magyar obtuvo 137 escaños, mientras que el partido del señor Orbán, el Fidesz, obtuvo 56, perdió 79 escaños. Y finalmente el MHM, que es un partido de la extrema derecha húngara, obtuvo 6 curules. Ya habían dicho, no aparecerían otras fuerzas, efectivamente así ocurrió. De hecho, el MHM se pensaba que no entraba, logró tener algunos parlamentarios, pero gana entonces Peter Magyar las elecciones y derrotan a Orbán, que estuvo 16 años como primer ministro de Hungría. Un hombre controversial, no vimos en esta ocasión, porque perdió a Orbán burlándose de la Unión Europea. Cada vez que ganaba decía, este es un mensaje a la dictadura de Bruselas, y se reía Orbán. Bueno, no le debía parecer tan dictadura al punto de que se quedó en Europa. No sacó Hungría de la Unión Europea para llevársela y unirla a Rusia, por ejemplo. Aunque en el fondo actuaba como un agente ruso que vetaba cualquier iniciativa de la Unión Europea hacia Ucrania, donde se requería unanimidad. El señor Orbán fustigaba y creaba ruido, y eso no ocurrirá más porque termina yéndose, termina siendo derrotado y gana Magyar, que viene del sector de Orbán. Sin embargo, es un hombre que rompe con él porque considera que todo se había ido una personalización. Orbán le hizo un gran daño a la integración europea, no aceptaba los acuerdos, no le gustaba el trato que había que dar a los migrantes, no seguía las órdenes que daba Europa en el sentido de la gran política comunitaria. Bueno, se acabó Víctor Orbán, perdió, como podría a lo mejor después volver, pero el hecho que salga o de que salga del poder tiene que ser una buena noticia para los que creemos que Europa, con todas sus vicisitudes, es el gran modelo a seguir. Fíjense este mensaje de Elena, nos dice, le agradezco haber colocado el himno del panamericanismo, me llevó a mi niñez, mamá solía cantarnos ese himno y el del árbol para llevarnos al colegio, hasta que lo aprendimos, así como mucha música nuestra, gracias. Debería de fomentarse este tipo de divulgación en los colegios. Bueno, Elena, un abrazo, esa es la idea, que podamos recuperar, soñar, recordar, y efectivamente, yo coincido con que eso forma parte de nuestra identidad, y era un momento además bonito, quienes vivimos el celebrar el Día del Panamericanismo, o celebrar el Día del Árbol, o celebrar el Día de la Tierra, era eso, era llevar la banderita, la emoción de hacerlo, de compartir en casa, haciéndolo no como un requisito más para que uno le pusiera una nota o una carita feliz en la calificación, sino para vivirlo, para entender que formamos parte de un todo. Y ahí es donde hay que ir. Entonces, bueno, Elena, es la idea, que ustedes recuerden y que ayudemos además a fomentar esa era de que tenemos que saber dónde nos estamos moviendo y dónde tenemos entonces que avanzar. Bueno, aquí nos dice el señor Eduardo, la flor de la canela, recordando a Chabuca Aranda, sí señor. Bueno, les decía entonces que Hungría pierde las elecciones del partido de Orbán, y hay una nueva era. Vamos a ver cómo avanza una Europa totalmente derruida también. Cuando dice, pero es como muy fuerte decirlo en esos términos. Sí, porque los grandes valores parecen estar en entredichos. Europa parece estar al lado de todos los entramados. No le interesa al señor Trump el avance de Europa y por eso la desprecia, la minimiza en toda discusión, en el tema ucraniano, en el tema Irán, donde el principal peligro lo corre Europa, lo corre la humanidad si hay una hecatombe nuclear, pero fundamentalmente Europa, que es donde van a caer las primeras bombas. Bueno, no le importa y no la convoca, y Europa ha sido cómplice de esto, porque ha dejado que estos personajes, Orbán y compañía, terminen avanzando más de la cuenta, y porque no se ha parado firme a exigir. Uno dice, se lo decía ayer a mis estudiantes, ¿cuánta falta hace una Angela Merkel? No en el sentido político, en el sentido de una esencia europea. Nadie ha podido llenar ese vacío. Alemania ya no tiene la voz fuerte que tenía hasta hace algunos años y no es un país que se pare firme. Lo hizo Angela Merkel, le decía verdades a los gobiernos, insistía, vio a Putin a los ojos y le exigió respeto. Ese tipo de cosas no se tienen. ¿Quién lo ha llenado? Sánchez
internacionalmente ha tratado de asomar algunas ideas, pero no ha tenido la fuerza, sobre todo porque internamente no tiene el mayor acompañamiento posible para conseguirlo, y la situación interna de España es controversial. El gobierno portugués tampoco tiene la estructura ni ha tenido para empujar una gran política de poder incidir con fuerza. El gobierno de Macron ha intentado hasta cierto punto avanzar en llenar el vacío que dejó Alemania. Sin embargo, Macron también tiene muchas controversias internas, es contradictorio y además es muy torpe en algunas decisiones que toma, como por ejemplo el haber optado a irse solo y no tratar de regar el acuerdo con el nuevo Frente Popular, que por cierto ya no existe como asociación, que se creó para evitar que la señora Le Pen se impusiera en el escenario. Bueno, no le importó a Macron, se fue por su lado y hoy tiene una situación interna difícil, sobre todo por el tema social, de la seguridad social, donde Macron se le ocurrió irse en una dirección totalmente impopular y sin buscar los acuerdos necesarios para convencer. La que ha salido por allí es la señora Meloni. La señora Meloni ha tratado con las controversias que pueda generar respecto a su pasado, a su actitud. Bueno, ha sido una voz fuerte que trata de tener los consensos, que trata de evocar alguna manera de actuar y que incluso se ha colocado como una voz firme en estos momentos ante la posición que está teniendo el gobierno estadounidense, concretamente el gobierno, la figura del presidente Trump, porque allí es Trump que fustigó al Papa. Entonces la primera ministra Meloni, de una manera muy fuerte, exigió respeto. Incluso Trump llegó a decir, bueno, yo no sé para qué la apoyamos, porque en realidad como que no era lo que yo pensaba. O sea, un Trump que también tiene que estar disgustado. Le fue mal en Hungría, a donde mandó al señor Vance. Y bueno, regañarán a Vance porque no logró que el resultado fuese favorable a Orbán. Pero también ha apoyado a Meloni y ha dicho, bueno, ¿y para qué le hemos apoyado si ella terminó siendo una mujer débil? Todo se generó por la acusación del presidente de los Estados Unidos al Papa León XIV. Dijo que la posición del Papa es una posición de debilidad, que es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior. Y que incluso él manifestó que no lo admiraba y que el Papa tenía que entender que había llegado donde había llegado porque era norteamericano, era estadounidense y peruano. Aparecía en una lista de votación en Perú, tiene nacionalidad peruana, pero es de origen estadounidense. Y que entonces a él lo habían electo porque, como era estadounidense, pensaron que él iba a hacer lo que Trump le dijera. Una falta de respeto del presidente Trump pronunciarse en estos términos y hablar de esta manera, despreciar al Papa que está haciendo lo que tiene que hacer. Tiene que llamar a la paz, tiene que llamar a la cordura, tiene que llamar al entendimiento. Entonces eso le dijo la primera ministra Meloni, que lo que está diciendo Trump es inaceptable y que eso no debe ocurrir. Entonces, que el Papa es la cabeza de la Iglesia Católica y es correcto y normal que pida la paz y condene toda forma de guerra. Entonces es importante lo que plantea la señora Meloni porque avanza. Trump, aunado a esto, aunque ya lo borró soldados como ángeles, dice, cuidado, trata de parecerse a Jesucristo. Entonces Trump dice, no, eso no lo dibujé yo, pero lo divulgó, como aquella imagen donde Trump apareció vestido de papa, si ustedes deben recordarla. Entonces ya la borró, pero sí se genera ruido en medio de todo esto. Entonces lo que deja en evidencia no solo es la actitud de Trump, sino la figura de Meloni intentando ser esa voz contestataria que requiere Europa. Yo he tenido discrepancias con la forma en que la señora Meloni maneja algunos tipos de discursos políticos, pero hay que reconocer que en este caso defendió, como había que defender, la dignidad papal frente a la arremetida del presidente Trump. En cuanto al gobierno estadounidense, fracasaron las conversaciones en Pakistán. Lamentablemente, el encuentro entre Estados Unidos e Irán, amparado por Pakistán, no tuvo efecto, no le fue bien a Vance. Algunos dicen que Vance va a pagar la factura por estas conversaciones, que a lo mejor Trump no lo va a querer ahora de sucesor, aunque se habla de una reanudación de conversaciones, si bien Pakistán ha dicho que eso no está todavía en el radar y que no hay fechas para poder avanzar, que no hay todavía lugar para poder fijar unos nuevos encuentros. Mensajes aquí que nos llegan, ya llegando al límite, pero vamos a leerlos. La señora Yolanda dice, de acuerdo con el comentario de Elena, un lindo y sentido himno. Un abrazo a la señora Yolanda. Astrid dice, hola, escuchando de Santa Mónica, ¿a quién sabe si el mejor modelo? Bueno, un abrazo a Astrid. Jaime dice, buenos días, doctor, no sé si hablaron de Perú. El escrutinio de las elecciones peruanas del domingo pasado, esto ha resultado todo un drama en cámara lenta. Sí, Jaime, dedicamos, en todo caso, si no pudieron escucharlo, después va a quedar el programa, tanto en el canal YouTube como en el canal Telegram, @Luis Daniel Álvarez de Radio, @Luis Daniel Álvarez de Radio, ahí van a poder escucharlo, van a poder revisarlo, y cualquier inquietud se comunican con nosotros, hablamos de eso porque la semana que viene, en agenda, el tema peruano, eso va a entrar allí, ahí les puse la red. Nos dice también
Por aquí el señor Antonio Domínguez, oyente consecuente del programa, también comparte el mensaje de Elena en cuanto a que el himno del panamericanismo debe ser divulgado. Y sepan, señor Antonio Domínguez y nuestros pasajeros, que aquí lo vamos a colocar cada vez que sea necesario. Además, un himno muy bonito y que tranquiliza. Jaime dice, el izquierdista Roberto Sánchez, que se referencia con el expresidente Castillo, preso por autogolpe desde 2022, ha remontado en el tramo final del conteo de votos del sexto al segundo lugar. Bueno, Jaime, aunque el conteo ha variado y ahora está muy cerca, López Aliaga está también bastante cerca del segundo lugar. Hay que ver qué pasa. Final de fotografía. Astrid dice, ¿y qué piensa Trump de Latinoamérica? ¿Qué opina? Creo que ve a Latinoamérica, Astrid, como el patio trasero, esa imagen peyorativa de Estados Unidos respecto a la región. Jaime dice, obtiene así de momento un sitio en la segunda vuelta, se refiere a Sánchez, el 7 de junio contra Keiko Fujimori, firme en el primer puesto con el 17 de los sufragios. Yani Levy dice, les confirmo que en escuelas públicas de Venezuela se mantiene el himno al árbol, panamericanismo y otros, donde se ha perdido es en la educación privada. Son los maestros más tradicionales quienes mantienen estas costumbres en nuestras escuelas. Bueno, profesora Yani Lobo, además profesora, el llamado es a que recuperemos esas tradiciones en escuelas particulares o escuelas oficiales. Reinaldo dice, bueno, la señora Meloni tiene mucho por hacer. Por una parte, la primera ministra de Italia anunció que suspenderá un acuerdo de colaboración militar con Israel luego de los ataques en Líbano. Y ahora Trump escala la pelea con el Papa León XIV y apunta ahora también contra su, entre comillas, amiga Meloni. Bueno, ahorita hablamos brevemente antes de irnos, Reinaldo, del tema Líbano. Importante y buenas acotaciones. Ulises dice, ¿qué tipo de gobierno existe en Alemania? Ulises, un régimen parlamentario, un sistema parlamentario. Y Orieta dice, bueno, es que el gringo se las trae. Trump no solo salió a atacar a la premier italiana por ese respaldo y por su negativa a involucrarse en la guerra preventiva entre comillas, lanzada junto a Israel contra Irán, sino que volvió a tirarle munición gruesa al pontífice. A ustedes italianos les gusta que su primera ministra no esté haciendo nada para obtener el petróleo. Le gusta a la gente. No puedo imaginarlo. Yo no lo veo así. Pues ella dice simplemente que Italia no quiere involucrarse, pese a que Italia saca su petróleo desde allí, pese a que Estados Unidos es muy importante para Italia. Bueno, ahí nos va, eso al final no lo ve así, es una respuesta de Pietro a lo que plantea. Yo también creo que es que Italia no quiere involucrarse. Pietro dice, debe involucrarse, piensa que Estados Unidos tiene que hacer el trabajo por ella. Esto lo dijo Trump. Bueno, Trump todo piensa que es a favor de él. Lo que Trump pierde la oportunidad del premio Nobel de la paz, porque con estas actitudes nada que ver. Bueno, saludos a Orieta y a Pietro con estos mensajes. Bueno, nos vamos yendo brevemente, pendiente situación, hablan de conversaciones otra vez en Pakistán. Irán ha dicho que eso no está, el gran tema que tranca todo, la letra pequeña, la situación en Líbano, la situación de Hormuz y la situación de la energía nuclear. Son temitas que son grandes temas al mismo tiempo. Y aparentemente, según el presidente Trump, conversaciones en Washington o en Estados Unidos sobre la paz entre Israel y Líbano. Dice, después de 3 décadas se reunirán a conversar. Líbano ha dicho que no tiene previsto reunirse con nadie y que pide que cesen los ataques de Israel a Líbano. Hezbollah ha mantenido unos ataques con drones hacia territorio de Israel y la respuesta israelí ha causado mucho ruido en territorio de Líbano. Vamos a hacer seguimiento a eso. Carla dice, es así, él cree que todo tiene una sola óptica, amanecerá y veremos. Ese es el problema, Carla. Trump no ve sino extremos. Y Ulises dice, pienso que cada quien decide. Por supuesto, nadie quiere guerras, es la idea, Ulises. Yo no quiero guerra y por eso abogo por la paz y creo que tiene razón el Papa León XIV. La señora Yolanda dice, gracias por un programa más de calidad. Bueno, gracias a ustedes, porque así nos gustan, activos y proactivos, aportando y debatiendo. Bueno, hacemos publicidad. Recordamos que llegamos a ustedes por cortesía del equipo de Policreativa Consultores. Visiten nuestra página web y síganos a través de las redes sociales. Policreativa Consultores. Nos vamos recordando que llegamos además a ustedes en la dirección y presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón, Toti López Pocaterra en la coordinación general de producción, Carlos Colmenares en los controles y quien tiene el inmenso gusto, el enorme placer de acompañarlos como todos los jueves de 9 a 10 de la mañana, hora de Caracas, Venezuela, Luis Daniel Álvarez, certificado de locución 39202. Bueno, hablamos del Día del Panamericanismo y también se cumplió el mismo 14 de abril un aniversario más, los 95 años de la proclamación de la Segunda República Española. Eso nos puede llevar a un tema importante. Aquí dice Enriqueta, llegó el mensaje a tiempo. Israel y Líbano han iniciado conversaciones diplomáticas históricas en Washington, calificadas de maravilloso intercambio de oportunidad histórica para la paz, a pesar de los intensos combates entre Israel y Hezbollah. Las partes buscan una frontera delineada, con Líbano exigiendo un alto al fuego y la implementación de la resolución 1701. Ojalá se concreten, Enriqueta, las conversaciones que algunos dicen no se están dando todavía. Bueno, les decía, 95 años de la proclamación de la República. Este año se cumplen 90 años de
el estallido de la Guerra Civil Española. Omaira dice, se hace corto el programa, doctor, hay demasiada tela que cortar. Omaira, más tela de la que creen, y sí, se hizo corto hoy. Pero bueno, vámonos con música. La Viejita de Mozambique con Carlos Mejía Godoy, un homenaje a esos españoles que tuvieron que salir cuando el sueño de la República, en gran parte por culpa de ella misma, sucumbió y llegó una larga dictadura. La Viejita de Mozambique y nosotros, Dios mediante, hasta el próximo jueves aquí en Sin Fronteras pero con Límites, por Radio Sintonía 1420 AM. Feliz día para todos.